demostramos que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Ahora vamos a hacer unos ejercicios de aplicación. Roberto compra 3.5 metros de tela y pagó por ella 28.000 pesos. Si necesita 2 metros de tela, de la misma tela, ¿cuánto deberán pagar? ¿Ok? Entonces, bajemos por favor, gracias. Muy bien, entonces siempre vamos a establecer la relación. Vean, por 3.5 metros, ¿cuánto pagó? Entonces, si necesita 2 metros, ¿cuánto pagará? ¿Listo? Entonces miren que aquí establecemos una proporción. Entonces se debe cumplir que el producto de los medios sea igual al producto de los extremos. Entonces se debe cumplir que 2 por 28.000 sea igual a 3.5 por x. 2 por 28.000 sea igual a 3.5 por x. Y aquí yo puedo despejar a x. Yo les voy a enseñar una técnica para, pues como nosotros les enseñamos son técnicas para que usted sea más fácil su labor en caso tal que necesite utilizar estas herramientas, donde esté la x, no importa si está acá, o acá, o acá, o acá, no importa donde esté la x, siempre, ¿cómo va a despejar x? X va a ser igual al producto de la diagonal, multiplique la diagonal. En este caso, ¿cuál es la diagonal? No importa el punto donde esté x, siempre usted ¿qué va a hacer? Va a multiplicar la diagonal. Si por ejemplo x está acá, entonces multiplico estos dos. Si x está acá, entonces multiplico también estos dos. ¿Okay? Y si por ejemplo x estuviese aquí, ¿cuál multiplicaría también? ¿Listo? Ok, entonces en este caso x está en este sitio, multiplico la diagonal, ¿cuánto me da? 2 por 28.000 y divido por el otro término. Entonces siempre, ojo, una técnica, multiplique la diagonal y divida por el otro término. ¿Me hice entender? Ok. En efecto, mire, si usted aplica lo mismo, se aplica esta condición, ¿cómo va a quedar? Ojo, ¿cómo va a quedar? Entonces, ¿cómo me queda? 2 por 28.000 dividido 3.5. Y en efecto, esa es la operación que hay que realizar al despejar x. ¿Me hice entender?